Figiamol. Bienvenidos a un nuevo programa de Vigamol, un espacio de encuentro con la sabiduría del norte. Runas, mitología e historia son algunos de los temas de los que hablaremos aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les doy una cálida bienvenida a una nueva emisión de Vigamol. Mi nombre es Alexis y soy anfitrión en este encuentro. Muchas gracias a todos los que nos ven a través del canal de YouTube, a los que nos oyen a través de Spotify. Como saben, este programa está dedicado mayoritariamente a la tradición del norte, pero en los últimos encuentros estuvimos abriendo el diálogo también a compartir y a interactuar y a conocer otras tradiciones. Para el programa de hoy tenemos a un invitado que más que un invitado, podemos decir que es un amigo de la casa, alguien con quien de alguna forma nos enriquece mucho hablar, dialogar, compartir, interactuar. Hoy vamos a estar junto a Aramis Libú. Él se va a presentar él igual, pero voy a hacer una pequeña presentación. Desde su currículum académico es licenciado en letras, es estudiante de medicina, es sacerdote de afro y además es dirigente de espiritismo, de una casa de espiritismo cruzado. Así que de todo esto vamos a estar hablando hoy. Además es practicante de brujería tradicional y tiene su propio círculo de práctica, del cual seguramente nos vaya a contar un poquito. Hola Aramis, ¿cómo estás? Hola Alex, ¿todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, muy contento de estar acá, tenía ganas de venir. Y nosotros teníamos ganas de que vengas. Ya hace rato que veníamos hablando para que estés en Sí, el programa. estuvimos craneando algunas cosas y bueno, un poco tras bambalinas, ¿desde dónde querés que me acerque, no? Porque como me presentaste así tan ampliamente, tengo unos intereses igual que vos muy amplios. Y bueno, ok, espiritismo, charlemos un poco de eso. Vine en calidad de espírita hoy. Bueno, me parece perfecto. Igual también me gustaría que charlemos un poco cómo la práctica del afro, ¿no? Cómo el ser sacerdote de afro te fue acercando a la práctica espírita, ¿no? Y un poco en qué se relacionan, en qué se diferencian, ¿no? Yo acá voy a estar básicamente como un nene de pecho, sobre todo en el tema de afro, del cual conozco poco y nada, y si en algún momento llego a decir algo que es erróneo, seguramente vos me vas a corregir o me vas a apuntalar ahí para poder ser lo más precisos que se pueda en torno a todo lo que charlemos. Me gustaría primero que te presentes, que nos cuentes un poco sobre vos, quién sos, cuándo empezaste, cómo se fue desarrollando tu camino. Ok. Como bien contaste, desde una formación más académica, soy licenciado en letras. Eso, dentro de mi vida adulta, de joven adulto, ya marcó como una tendencia en cuanto a intereses, a gustos. Si bien yo vengo de una familia practicante, que ahora te contaré brevemente, el academicismo de las letras, en el buen sentido, me dio como una estructura para poder hablar de ciertas cosas, para poder pensar mejor, herramientas académicas desde una perspectiva más clásica, quiero decir, grecolatina, en fin, me sirvió y desde el momento cero dije, yo tengo que usar mi carrera para propiciar y potenciar todo lo que se estaba dando de una manera un poco más laxa, un poco más, sí, cotidiana y familiar, pero yo siempre quise darle una estructura un poco más clara, más organizada, así que eso me súper ayudó. Vale aclarar en esto que sos una persona muy joven, y yo cada vez que pienso en vos, pienso en esas personas que ya en su breve edad o en su corta edad ya vivieron 20 vidas, porque Yo me olvido un son poco de mi licenciado en edad. letras hasta estudiar medicina, hasta todas tus prácticas y todo lo que fuiste profundizando y todo tu conocimiento también. Gracias. Sí, podemos hacer la apuesta de que la gente averigüe mi edad y mientras estoy hablando, pero, La vamos a mantener en los albores del misterio, no la vamos a hacer. pero bueno, ahí, pasando el retorno de Saturno. Luego la idea de la vocación y también, obviamente, el deseo de conocer me llevó a la medicina, que sigo estudiando actualmente, me falta bastante,
pero que me aporta una serie de conocimientos acerca del cuerpo y de la vida. La medicina me ha ayudado, sobre todo desde un conocimiento más sí, biológico, también psicosocial, ¿no? Y me sirve no solamente para la práctica espírita y el conocimiento de las imbricaciones entre el cuerpo y el espíritu, sino en general para la espiritualidad, que es el cuerpo siempre ha sido como un tema mío, teórico y práctico, para analizar, para estudiar, sí me ha ayudado mucho, pero mi seno espiritual viene desde muy chico. Yo nací en una familia muy ecléctica a nivel espiritual, pero siempre se ha mantenido una tradición afro, va siempre, hace 3 generaciones, se practica afro, desde primero batuque, después candomblé, después espiritismo. Entonces, desde muy chico tuve una conexión con la naturaleza más espiritual de las cosas. Veía a mi madre, por ejemplo, incorporar, o sea, hacer que los espíritus se acerquen a su cuerpo para trabajar. Veía a mi abuela canalizar, escribir, podríamos llamarle psicografías, eran más o menos eso. Entonces, desde chico siempre tuve eso, ¿no? De acercarme, ver, escuchar, no con un rigor académico, obviamente, pero sí es una vivencia muy orgánica. Así que desde chico siempre estuve embebido de la práctica afro y también de los oráculos y demás. Mi vieja leía las cartas, le interesaba el I Ching, ese tipo de cosas. Mira, qué interesante esto de venir de una tradición familiar también, porque de alguna forma eso te debe haber dado en parte, más allá de que vos sos una persona muy disciplinada con tus prácticas, el ver la práctica cotidiana de tu mamá, de tu abuela, también te debe haber como transmitido o incorporado esa noción de la atención cotidiana, de la práctica, del acercamiento con los espíritus, con los poderes o con las fuerzas con las que se trabajara. ¿Esta tradición la inició en el afro tu abuela? Más o menos. En realidad, la que inició el proceso fue mi madre desde muy chica, y después mi abuela la siguió, pero mi abuela ya tenía un acercamiento a prácticas como el curanderismo, algunas cosas un poco más de cristianismo popular del sur de Italia. Tenía como un cierto cristianismo popular, y había sido afín a ciertas manifestaciones kardecitas de la Escuela Científica Basilio, etcétera, pero no desde el afro puro, ¿sí? Cuando mi madre accede al afro y mi abuela ve lo que hace, al principio con ojos muy juzgadores, luego ella se incorpora a esa práctica, conoce su orilla de cabeza, hace un montón de cosas y se integra a la práctica. Pero no es que fue lineal, sino que fue primero mi madre y luego mi abuela, después yo. Bien. ¿Y cómo fue vivir todo eso? ¿Cómo lo percibías vos desde tu infancia, ¿no? Esas prácticas. Para mí era una cosa súper maravillosa, porque por ahí, si bien mi madre no trabajaba solo de atender personas o de pasar consultas, ella tenía su otro trabajo, sí era frecuente que la gente viniera a mi casa a pedir ayuda. Entonces, de chico, yo veía a mi madre pasar limpiezas, a mi abuela curar el empacho, la culebrilla, hacer ese tipo de prácticas, no sé si todos los días, pero bastantes días en la semana. Entonces yo fui aprendiendo así, como decíamos, viendo, observando, comentando. Tengo recuerdos muy bonitos de parar la lluvia con cruces de sal en la puerta de casa, ese tipo de cosas más rurales, si se quiere. Yo lo vivía con mucha admiración. eh, Todavía me acuerdo de las primeras incorporaciones que tuve en mi mente, digamos, de deber, que era la manifestación del espíritu guía de mi madre, que era una viejita, una conga, una negra, y me acuerdo de mi madre masticando ruda. Em, y para mí era súper bonito. Mi madre en un principio no quería que yo me metiera tan de lleno tan chico. Y sin embargo, empecé a tener como una especie de mediunidad un poco alterada, como que veía muchas cosas, tenía como que experimentaba ciertas crisis espirituales, corporales, y se termina a los 11 años
se me termina por confirmar, ok, dale, hagamos esto para orientarte un poco mejor, porque tu sistema mediúmnico y tu capacidad está un poco desbordada, y ahí es que yo empiezo a cambonear en la Umbanda, a recorrer ciertos centros y templos de Batuque y eso, pero siempre fue muy bonito, no tengo malos recuerdos de mi práctica espiritual, amén de fregar pisos a mano con trapos, ¿no? Claro. Sí, sí, más allá de las cosas tediosas de la práctica que no están Claro. buenas. Pero digo, también uno desde chico es como si vos ya creciste dentro de esas prácticas, creo que de alguna manera lo vas a recibir, ¿no? Como algo que es parte de la tradición familiar y que de alguna forma los juicios empiezan más que nada o sea, uno puede tener juicios por ignorancia, ¿no? Y por juzgar algo por lo que se cree que es en el imaginario colectivo. Y esto es algo que al menos en Argentina pasa mucho con el afro, ¿no? Y el afro vinculado solo a la macumba, ¿no? Ya de por sí la palabra macumba ya tiene una acepción peyorativa y además errónea, porque no significa lo que todo el mundo cree. Pero además acá es como muy, muy frecuente esto del estigma en el afro. Del estigma, por un lado, y por otro lado, fui a consultar viste, como una cuestión muy de no se dice, pero por detrás mucha gente consulta y se va a hacer limpiezas y se va a hacer trabajos de todo tipo. Sí, yo no he... A ver, yo he sufrido de chico un poco bullying por la práctica, pero nunca viví, o sea, nunca prejuzgué la práctica, ningún tipo de práctica espiritual, excepto de más de grande, con algunas cosas ufológicas y esas cosas que no me encierran del todo, eh, pero, pero siempre lo viví de una manera muy, así, como infantil, en el sentido de falto de prejuicios. Y también con una disciplina que me era, no sé si innata, pero muy incorporada. Yo a veces escucho que mis ahijados o los chicos me dicen, o los estudiantes, no tengo fuerza para aprender una vela, ¿no? Como que me cuesta hacer cada día la práctica que tengo que hacer. Y yo como que nunca me puse a pensar, uy, qué fiaca tener que hacer esto, como era, sale muy orgánico y natural. Y creo que tiene que ver con eso, con haberlo vivido desde muy chico. Claro. Y yo creo que con el tiempo, empecemos de chicos o de grandes o mediana edad, creo que la práctica espiritual de la naturaleza que sea se tiene que volver algo orgánico. Porque a veces se ve como algo que está separado de la vida cotidiana y en realidad están Es lo mismo. íntimamente enlazados. Es lo mismo. La práctica es para la vida cotidiana, sea la práctica que sea que uno haga. O sea que tu iniciación en el afro un poco fue para dirigir, digamos, tu mediunidad un poco desbocada, como Sí. para darle un sentido, no porque tu mamá haya dicho, bueno, lo vamos a iniciar porque... Sí, de hecho, como te digo, mi madre no quería porque la verdad es que el ambiente en mi pueblo, yo nací en un pueblito, con respecto a los templos y eso, era un poco de guerra, ¿sí? Yo siempre formé parte de templos muy, a mi juicio, correctos, pero como que sí, había muchas tensiones y meterme ahí de chico, por ahí, a mi madre no le gustaba. Pero yo de chico había manifestado algunas cosas. No quiero que se entienda como que el niño sanador o una historia así como del elegido, porque a veces se malinterpreta, pero sí tenía una conexión muy grande con el mundo espiritual y a veces la gente me buscaba para curar. Yo tenía, no sé, 9 años y la gente quería como que la tocara, como que fui expuesto un poco a eso. Y la verdad que resultados daba. Entonces, como que, aunque mi madre no quisiera, la gente me buscaba igual. Y bueno, yo no sabía que estaba mal, digamos, hacer cosas sin saber. Yo simplemente sentía algo y como que rezaba. Incluso en algún momento llegué a hacer como juegos con mudras y esas cosas. De chico, me valió psicólogos, obviamente, psiquiatras, Claro, estudios. sí, sí, me imagino. Eh, pero viendo que estaba más o menos estable, dijeron, ok, esto es de índole espiritual, está bueno que el chico lo desarrolle, démosle el espacio. Y ahí fue que entré a mi primera casa, que hacía batuque y umbanda. Ya que mencionaste estas dos religiones, digamos, contanos un poco más de qué se trata el batuque, de qué se trata la umbanda, de qué se tratan en líneas generales las religiones afro.
¿no? Creo que es un tema muy interesante que por lo menos en Argentina y en muchas partes de Latinoamérica hay mucha cantidad de practicantes, hay mucha influencia afro por la esclavitud, pero también hay un gran desconocimiento y está esta cuestión de que el afro mantiene como un secretismo iniciático que se viene respetando a rajatabla desde hace 500 años y que no se lo puede conocer prácticamente desde el mundo académico, ¿no? El otro día veía un meme que me pareció genial de un académico escandinavo. Ah, el de nórdicos versus Sí, Yoruba. sí, el de nórdicos versus afro. Y el meme era de nórdicos, o sea, los académicos versus los practicantes estaban a los gritos unos con otros, ¿no? En cambio, en el afro, los académicos eran todos nenes que iban con su calabacita como en Halloween, ¿no? Y la practicante era como una bruja sentada así, dándoles un poquito de vinito a cada uno. Hay como un poco esa cuestión, ¿no? Que incluso parece que cuando los académicos se quieren acercar, les mienten, les dicen cualquier cosa. Sí, sí. Más que dentro del Norse, como el paganismo a veces puede pasar, como de ese tipo de debates, ¿no? Quizás también porque en el afro hay una conciencia de la jerarquía muy clara y a veces igual eso también puede llevar a abusos de poder, obviamente, y tiene su lado B, que no está bueno. Yo intento ser bastante horizontal en mis entornos religiosos, pero es cierto que la tradicionalidad, que no es tan antigua, o sea, sí, 500 años, 600 años, pero no es hace 10.000 años como muchos practicantes dicen, o 5.000, lo que sea. Pero sí es cierto que esa tradicionalidad y esa estructura jerárquica permite, ¿no?, ese tipo de vínculos. A ver, dentro de las prácticas afro, el afro así, entre comillas, es súper grande, es como un tronco de religiones, que podemos estar 2 horas hablando de todos los tipos de Sí, religiones sí. que hay. Ya de por sí el continente africano es inmenso. Por eso, la gente se olvida que es un Cantidad continente de entero. comunidades, tribus. Claro. Las prácticas de las que mayoritariamente vamos a hablar pertenecen a un tronco particular que tiene que ver con el culto yorubá. Los yorubá son una etnia que habitan el oeste de Nigeria y parte del este de Benín, ¿sí?, esa zona. Son una etnia dentro de las diferentes etnias nigerianas, como los Egbo, bueno, hay Egba, bueno, grupos étnicos de la zona, que si bien es una zona muy pequeña, digamos, comparándola con toda África, la espiritualidad que se basa en el culto a los orishas, que mucha gente, muchos antropólogos le llaman la orishalidad, orishalidade en portugués, que me pareció un concepto muy bonito, porque agrupa todas las religiones que honran a los orishas. Bueno, desde esa zona, por medio de la esclavitud de la diáspora, se fundan diferentes religiones en toda América Latina. No es que hay un solo culto a los orishas. Incluso se escucha mucho en el candomblé. ¿Sos de religión? Claro, O en el como una batuque, cuestión ¿sos de general, religión? ¿no? ¿De cuál religión? O sea, Claro, ¿de cuál estamos hablando? sí, sí. Entonces, por ejemplo, en Brasil, así como en Cuba se dio la santería y otras ramas cercanas en esta orillalidad, en Brasil se dieron muchas otras formas, desde el Xangô de Recife, tambor de Minas, bueno, religiones muy raras, que son muy como locales. Otras tuvieron mayor expansión. La primera que se puede nombrar es el batuque, que es una rama de la orillalidad, vamos a decir, que se funda en el sur de Brasil. Y como se funda en el sur de Brasil, que está tan cercano a Argentina, las migraciones de los brasileños y de los argentinos hicieron que esa sea la rama o la religión de la orillalidad más popularizada en Argentina. Entonces hay muchos templos de batuque. Tienen unos rasgos muy particulares, el panteón, vamos a llamarle así, cosa que en Nigeria no existe, ese concepto. Tiene 12 orishas, o 12 divinidades que no son dioses, ¿sí?, son como mediadores entre Eso está bueno Olumare. aclararlo, porque las personas confunden mucho a los orillas con dioses.
Sí, te dicen Oshun, la orilla, la diosa del amor. Quiero decir. Claro. ¿Y qué serían en ese caso? Ahora te dejo continuar Sí, con sí, la tranqui. explicación de las influencias de Argentina y cómo van surgiendo estas religiones. Eh, ¿Y qué serían los orishas? Los orishas son divinidades, en su mayoría ancestros divinizados, pero que no encajan dentro del concepto de theos, grecolatino y judeocristiano, porque lo que hacen en realidad es mediar la acción de un dios creador, de Olodumare. Olodumare, o también, bueno, tiene diferentes nombres, o Edumare también, que es, sí es el dios creador, que se le puede más o menos hacer un sincretismo con el dios judeocristiano, más o Ok. menos. Entonces los orillas, Podríamos decir a grandes rasgos que se trata de una religión monoteísta en este monoteísta, sentido. sin duda, sin duda. Es monoteísta, pero muy animista también. Entiendo. La mayoría de las religiones de la orillalidad encajan en esa estructura. Los orilladas son detentores de una fuerza espiritual que se llama Aye, y que a partir de esa manipulación de ese Aye crean y modifican el mundo. Entonces, en Nigeria hay infinidad de orillas. En el Batuque hay 12 orillas. Eso tiene que ver con cómo los esclavos se organizaron en cada uno de los territorios y de dónde venían los sacerdotes que estaban disponibles, porque a veces, no sé, un orillá que se honra en el candomblé, que tiene 16 orillás básicos, tenían sacerdotes de ciertas divinidades y en el sur no. Entonces se empezaron a organizar de manera distinta. Pensá que el batuque, el candomblé de estas religiones, se organizan en las ensalas al principio, que son como los lugares donde vivían los esclavos, que no había una distinción de no, vos sos de tal lugar, vos sos de tal otro lugar. Se reunían y practicaban como podían. Claro. Entonces se No, arma y un aparte me panteón imagino que americano. la práctica religiosa debe haber sido para la esclavitud un sostén para resistir y para poder aguantar también la violencia, el maltrato y todo lo que vivían. Sin duda. Muchas veces, incluso en Brasil se empiezan a conformar cofradías, agrupaciones de negros. Por ejemplo, la de Bonfim, que es muy famosa. Es un apoyo y también es una protección, así como fue perdón, en Haití o incluso en Jamaica. Las religiones afro siempre median entre los conflictos políticos, sociales, están ahí. Y un poco son víctimas, pero un poco también son herramientas de defensa. Claro. Entonces, hay algo que siempre te escucho recalcar, y es que las religiones afro son justamente eso, religiones, pero no sistemas mágicos, si bien la magia puede llegar, la magia hay que ver en qué términos la entendemos, ¿no? Pero como se entiende en líneas generales, digamos, es un sistema religioso que rinde culto a los orishas y que a partir de los orishas puede haber la posibilidad de una modificación de la realidad, pero no es un sistema mágico. Ujú. No es un sistema mágico. En Nigeria, si vamos al origen, el concepto magia en términos generales no existe, digamos. Hay algo que se puede entender como medicina. Y esa medicina sí opera en términos más o menos mágicos, como por ejemplo hacer una lámpara o hacer un amuleto para la victoria. Pero es entendido muchas veces en términos médicos, ¿sí? Como de sanar, ¿no? Por ejemplo, una COSE, una medicación, una herramienta de sanación, que se conoce como Ijegun, que es aquel que da victoria. Em, y es un instrumento que se le da a las personas que son un poco tímidas o que quieren triunfar y que como que no se animan. Y así hay un montón de medicinas que no son estrictamente medicinas y son más mágicas en un sentido occidental. O prácticas muy herméticas como Ogboni, como el culto a las madres ancestrales, a las Aye y otras cosas, que pueden ser un poco así más herméticas, más mágicas, pero siempre está teñido de una religiosidad. Entonces, cada ofrenda que se hace, cada macumba que vos encontrás en la calle, Sí, en realidad es un acto religioso. Es un acto religioso. claro. Y cada ofrenda, o sea, cada macumba que uno encuentra en la calle, es de alguna forma una ofrenda para un orillá en particular. Los orillás rigen diferentes aspectos de la vida, ¿no? Claro, los orillás expresan
de maneras distintas ese Y, primordial, esencial. Entonces hay una Y, por ejemplo, que es el de la productividad, el avance, el combate, que está encarnado, está manipulado por el orilla Ogun, por ejemplo. Mientras que la dinamis, la charla, la conexión entre las cosas está dado por orilla Eshu, que en batuque se conoce como Vará. A veces los nombres cambian. Cabe recalcar que yo terminé habitando el candomblé, no el batuque. Pero bueno, mis primeros años, desde los 3 años que tengo conciencia, fueron viendo prácticas batuqueras, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia un poco entre, porque nombraste el Umbanda también, cuál es la diferencia entre el Umbanda y el candomblé? Hay una falsa creencia entre los templos, que es una sola religión. Y en realidad surgen de manera muy separada. Mientras el batuque tiene una fuerte influencia yorubá, pero también muy daometana, o sea, de Benin, de la zona donde se generó el vudú africano, la Umbanda tiene una marcada raíz indígena y espiritista. La Umbanda principalmente es una religión que hace hincapié en la naturaleza humana de las fuerzas con las que trabaja. Entonces, si bien es cierto que la Umbanda existía antes de la creación de la Umbanda blanca, que le llaman, es la Umbanda del país Celio Guimarães, que fue fundada en un centro espiritista por un medium que incorporó a un indio, esa es la historia como folclórica de la creación de la Umbanda. En origen ya había prácticas similares, como la cabula, el calundu, que son básicamente reuniones de sanación donde se incorporaban, donde había trance, y ciertos mestres, ciertos médicos, ciertos curanderos, hechiceros o sacerdotes de múltiples zonas de Brasil y de África incorporaban para sanar a los enfermos. Entonces eso es muy distinto al batuque, donde el culto está dado en torno al orillá. En la Umbanda, la práctica espírita, la influencia del espiritismo kardecista, muy aferrado en Brasil, genera una dinámica espiritista, pero bajo los términos y los conceptos más afro. Por eso cuando uno busca cosas del Umbanda se ve tanta influencia, tan cabocla, ¿no? Está la presencia de tantos indios, la selva, ¿no? Y a diferencia de lo que por ahí muchos creen, esta cuestión de que el afro es muy tradicionalista, en esto de tener que adaptarse y poder seguir practicando la religión, terminó siendo muy sincrético. Sí, de hecho, si bien el batuque tiene un poco de sincretismo, el candomblé no, cero, casi que nada. La Umbanda sí, tremendamente sincrética. Y en parte por esa blanquización, esa influencia tan grande de los centros espiritistas que se dio, que de alguna manera las influencias más de los orillás pasan un poco bajo la estela de los imaginarios cristianos, un poco porque ese sincretismo ya era un lenguaje cotidiano entre los negros, por esta cuestión de ocultar o proteger las imágenes de las divinidades. De hecho, si uno va a la casa de Oyumaré, que es un templo muy famoso de Candomblé, todavía existe una estatua de San Sebastián que representa a un orillá, en realidad. Como, Claro. bueno. O sea, es la máscara con la que los orillás se visten, digamos. Sí, o que los visten, ¿no? Como, Que los visten, claro. y mucha gente me dice, che, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, es cierto. Y el lenguaje es muy visual y muy adaptado a lo que el negro podía entender. Una vez un ahijado me decía, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, no sé, Dambala, que es una divinidad del vudú, con una forma serpentosa, esté asociado a San Patricio, que es un santo que pisotea paganos, entre comillas, y tiene serpientes bajo el pie? Claro. Y la verdad es que los sincretismos se dan sobre todo iconográficamente. Los colores son parecidos, la actitud es parecida, las herramientas son parecidas, y es como muy superficial. Está dado desde una perspectiva de la supervivencia de la práctica y de la persona que practica. Claro. O sea, hay una cuestión de comparten color, tiro una serpiente de la representación. Listo, Este es lo vino Dambala. justo para esconder a Dambala, digamos, para esconder el Exacto. culto.
O, por ejemplo, dentro del contexto más batuquero de la Umbanda, esta idea de Inmaculada Concepción como Oyun. Pues sí, Oyun es una señora negra, que es mi orilla de cabeza, gordita, hermosa, vestida de dorado. ¿Qué tendrá que ver con la Virgen María? Nada. Pero en su aspecto maternal, en su aspecto más como femenino, relacionado con Ushupwa, la luna, y la Inmaculada Concepción tiene una luna debajo. Bueno, una serie de símbolos ahí que hacen que haya un sincretismo. Pero decididamente, hoy sabemos que no son lo mismo. Aunque mucha gente piense que sí, no es que Oyalá es Jesús. No, no es que Oyalá encarnó en Jesús, no, no funciona así. Sí, sí. Ahora, si tuviéramos que derribar un prejuicio en torno a la Umbanda en particular, que en Argentina hay muchísimo prejuicio, eh, ¿cuál pensás vos que sería el primer prejuicio que tendríamos que tirar abajo? Vamos a hablar de la Umbanda como doctrina y no de los practicantes, porque a veces hay Claro, a que, veces hay que separar las aguas. sí, como en cualquier religión, ¿no? La Umbanda en origen no practica el mal, no, es una religión y las bases de la Umbanda son las bases del espiritismo, fe, esperanza y caridad. Entonces, las entidades no están para dañar a la gente, no, no existe eso. Entonces, primero, la Umbanda no daña, la Umbanda colabora al mejoramiento humano. De hecho, el himno de la Umbanda reflejó la luz divina con todo su esplendor, bueno, un himno hermoso, lo cantó un ciego que por cuestiones karmáticas no se pudo curar supuestamente su ceguera, que tenía visión espiritual y que cuenta en el himno las cosas que ve durante las sesiones. Qué lindo. Eso uno. Y el otro mito que hay que derrumbar es que no todos los umbandistas matan animales, no todas las ritualizaciones umbandistas tienen que ver con la inmolación. Solamente una vertiente de la umbanda, que es una vertiente que se llama umbanda cruzada, que viene del sur de Brasil, es la que inmola. Pero no todas las umbandas sacrifican animales. Y, paréntesis, los animales que se sacrifican, todos se comen. Eso te iba a decir y me parece importante mencionar, ¿no? A veces uno cree que el sacrificio animal es un acto de crueldad y sin embargo fue una práctica realizada por muchas tradiciones, incluso la judeocristiana, sobre todo la judía, ¿no? Con esto del chivo expiatorio y esta cuestión. Pero además, si vamos a la industria cárnica actual, es mucho más cruel que criar un animal en tu granja, en tu lugar, alimentarlo, cuidarlo, tenerlo como parte de tus animales y después entregar parte de su cuerpo, que generalmente es la sangre, ¿no? Algunas vísceras y demás, y el resto se consume, o sea, se usa como recurso. Eso es muy importante porque los judíos cuando hacen carne kosher, la carne kosher está ritualizada. O sea, el rabino va a orar al animal y nadie hace lío. Entonces, hay un punto ahí de hipocresía, incluso de personas que comen hamburguesas o carne, y como que, dale. Y más allá de eso, no todas las prácticas umbandistas, no todas las ramas de la umbanda, que son muy variopintas, muy distintas entre sí, matan animales. Igual, yo en parte por cuestiones familiares y en parte por cuestiones ideológicas, me alejé de la práctica tanto del batuque como de la umbanda, como del candomblé, a nivel popular y social, justamente por la inmolación, pero no lo veo con ojos críticos de no, eso está mal, sino que simplemente no tengo ganas de hacerlo. Y como sacerdote, ¿qué implicancias tiene el sacerdocio? ¿Hay una distinción entre el practicante y el sacerdote? O sea, el practicante más, digamos, raso, ponele el que tiene afinidad con la religión, pero que se quiere comprometer hasta ahí, en torno a, imagino que ser sacerdote requiere como toda una serie de compromisos y cuestiones y conocimientos y misterios en los que se profundiza, que quizás el practicante más raso, digamos, no accede o no le interesa acceder. Ahí te voy a hablar más del candomblé, que fue donde más años estuve y es lo que más defiendo, digamos, haciendo un inset ahí de que el candomblé es en algún sentido parecido al batuque, digamos, cercano en orillalidad, por decirlo de esta manera, pero con una estructura bastante diferenciada en la dinámica de los templos, y además de las ritualizaciones, ¿no? La dinámica
del templo está mucho más jerarquizada y dividida. El trabajo en el templo del candomblé está hay cargos que son muy específicos, como gente que va y recoge plantas. En fin. Cuando uno empieza, se le conoce como avión. Avión es el que ha sido señalado para nacer. La persona que, vos te querés iniciar, ok, vamos a hacer una consulta a ver si podés, a ver si está en tu camino esto. Ok, tuki. Después, cuando uno se inicia y es Yahuo, ¿sí? Que en realidad significa esposa, novia, persona que se casó, Sí. hay como una serie de cosas que vos decís, ok, puedo hacerlas o no hacerlas, pero en general se entiende como una religión sacerdotal, es decir, que las personas tarde o temprano, por la dinámica de la práctica, terminan ejerciendo algún tipo de sacerdocio. En el candomblé, ese sacerdocio puede ser de múltiples maneras. La persona que es Baba Loriyá o Ya Loriyá, que es la dueña, entre comillas, del templo, el dirigente de candomblé, así como el dirigente de batuque, tiene que saber un montón de cosas. Hay una responsabilidad de cuidar de los asentamientos, o sea, de las representaciones, de los fetiches, de las divinidades. Hay una obligación de la manutención y el entendimiento y la vinculación con los hijos, con los filhos de la casa, con los iniciados. Tiene que saber sobre adivinación, tiene que manejar muy bien Jogo de Fusios, el juego de los caracoles. Sí. Tiene que saber todas las cantigas, todas las canciones específicas de los orillás. O sea, hay un montón de cosas. Además de cuidar del culto a cada uno de los orillás que tiene asentados, o sea, de los fetiches que tiene, todo eso conlleva una serie de conocimientos ritualísticos, porque a veces los animales se utilizan y se oran de maneras diferenciales. Las comidas, el secreto de la cocina es fundamental. Pero es cierto que a veces las personas no tienen camino para fundar una casa. Y se quedan como personas, como sacerdotes asistentes de la casa en la cual nacieron. A eso se le llama Ekbomi, que significa hermano mayor. Mira. Entonces a veces no fundan casas, pero se quedan asistiendo en algún cargo. Por ejemplo, no sé, Babalayé o Babalehue, que son títulos que tienen que ver o con la preparación de los fetiches de los asentamientos o con la preparación de las hierbas necesarias, Babalehue, de las hierbas necesarias para las ritualizaciones. O sea, por lo que entiendo, es como para llevar el cargo de sacerdote principal de una casa, de un templo, básicamente tiene que estar en tu camino, o sea, tiene que ser parte de tu destino, porque de alguna forma los poderes decidieron que vos podés asumir todas esas responsabilidades que En requieren. el candomblé es así. En el candomblé sí. Es más, las casas muy famosas, cuando la dirigente está allá o el dirigente está como por morir, hacen ritualizaciones específicas con muchas lecturas de caracoles, para confirmar quién va a ser el heredero del título. Mira qué interesante. Es un show eso, porque en buen sentido, ¿no? Porque vienen gente con mucha historia para leer los bucios junto al dirigente que va a dar paso. Es muy interesante eso. En el batuque es un poco más lineal. La gente que se inicia, en general, no siempre, por decisiones personales, después de los 7 años aproximadamente, puede fundar su casa. En el candomblé no es así. A veces te dicen no. Es más, hay gente que ni siquiera cae en trance en el candomblé, que no tienen la habilidad de caer en trance y se ocupan de otras cosas. Las mujeres se llaman ekejis, que significan las segundas, porque segundean, acompañan a los dirigentes y a los orillas, y los hombres se llaman ogón, y tienen títulos, por ejemplo, de tamborero, el que hace la faena animal. O sea, todos cumplen una función activa dentro del templo. No hay una cuestión de voy al templo a escuchar, a ver y nada más, sino que de alguna manera Puede ser un te van a poner feligrés. a hacer. Claro, podés ser un feligrés y podés acercarte a ver y a escuchar y a cantar, pero no vas a participar activamente. Una vez que te iniciás, hay responsabilidades. El yaguó, el iniciado, en general no cumple una función particular porque está en su proceso de aprendizaje. Entonces, ellos ayudan a limpiar, a cocinar, como que asisten a los de mayor cargo para empezar a aprender.
Pero las personas que tienen sus años, en general, toman algún tipo de título de cargo particular, ¿sí? A mí me gusta porque el afro tiene declarado, no me acuerdo si por la UNESCO o por qué entidad, los oráculos más precisos Sí. del mundo, ¿no? Sí, Yo he leído de lecturas que te pueden hacer para leerte como todo tu destino, básicamente, de la encarnación. sí, sí, es muy fuerte. La gente que hace Ishishir Akba, Sinin y Biloriyá, que es la religión tradicional nativa nigeriana, a los orishas, y sobre todo aquellos que hacen Ifá, que es una iniciación particular a un orishá que se llama Urmila, tienen unas ritualizaciones que son muy locas en cuanto a la exactitud, ¿no? Pero es cierto que el yoga de bucios también es muy preciso, sobre todo en cuanto a la organización de la información, porque lo que se lee en los bucios está tipificado por ciertas historias ancestrales, ciertos mitos. Entonces, es un ejercicio de memoria, pero Claro, fundamental. fascinante. En el batuque se lee distinto los bucios, se lee más parecido a una lectura, sin despreciarlo, ¿no? La dinámica es distinta, se lee más cercano a una lectura de huesos. Se lee las posiciones de los bucios, la cantidad de abiertos y cerrados, y su cercanía con respecto al imperial, que es un collar donde están todos los orillas. En el candomblé, no, en el candomblé se lee por Odu, que es la configuración numérica de los bucios. Ponele, te salen 5, después te salen 4, bueno, eso tiene una explicación y una relación con un mito particular, y un Claro. ritual particular, y una hierba particular, y así. Y es a partir del mito que se desprende después la respuesta oracular, de Exactamente. la historia que se va dando en ese mito. Claro, a la usanza un I Ching, ponele, Sí. así. ¿Y cómo se fue conectando el afro? Ya, o sea, dejaste ver que en ciertas ramas del afro, como el Umbanda, hay una influencia espírita muy grande, o hay una base espírita muy grande. ¿Cómo fue en tu vida esta transición, digamos, o este acoplamiento de prácticas, o este acercamiento al espiritismo? Uh-huh. Eh, el Primero aclaremos qué es el espiritismo, ¿no? Porque nombramos dos términos. Por un lado, espiritismo, y por otro, espiritismo cruzado, que es uh-huh. de en lo que vos te especializás. Uh-huh. El espiritismo, vamos a llamarle tradicional, el científico, el kardecista, es una doctrina, ellos muchas veces dicen que es una religión, es una doctrina que se funda a mediados de 1800 por el profesor Allan Kardec, que en realidad se llama Hippolyte Lyon, bueno, el nombre eterno de Kardec. Allan Kardec es el nombre que tenía en otra encarnación el fundador del espiritismo. A él en una sesión con unos mediums le dicen que él era druida, así que técnicamente el espiritismo fue fundado por el alma de un druida. Claro. O sea, tiene una base pagana, Claro, una base no. druídica. Después la CEA nos mata, la Sí, sí, Confederación tal cual. Espiritista Argentina, ¿no? Pero él era profesor y empezó a frecuentar ciertas sesiones de, no vamos a llamarle espiritismo, pero sí de mediumnidad, ¿no? Porque era famosa en esa época digamos, el divertimento de ir a escuchar una medium. Eran muchas veces rusas, bueno, del este, ¿no? También. Y él dijo, ok, podemos empezar a utilizar este mecanismo mediúmnico para preguntar cosas de verdad, no para jugar. Claro. Toda esta Podemos cuestión, yo me guío por la referencia de la película, toda esta sí, cuestión de las mesas danzantes, creo que se llamaba. sí, las mesas giratorias le dicen que se movía, o sea, era efecto físico, se movía, había cosas muy locas de proyección del ectoplasma, de cosas súper interesantes, incluso ejercicios de que el lápiz lo dejaban una noche sobre un papel y aparecía rayado el papel, o sea, como cosas así, que uno puede creer o no, pero digo, esos experimentos existían. Eh, pero, pero bueno, él empezó a utilizar esta conexión mediúmnica que al principio él no tenía, en realidad utilizaba. Se ayudaba de otros mediums para empezar a indagar sobre una doctrina universal. Entonces se preguntaba qué era el amor, qué era la vida, qué pasaba con el espíritu. Y se fue codificando, por eso a Kardec le llaman el gran codificador, el codificador del espiritismo, la doctrina espiritista.
que si uno va a las raíces básicas, profundas, el espiritismo no cree en los altares, no habrá más altar que tu corazón, dice el espiritismo. Obviamente no creían en los tambores, ni en el uso de tabaco, ni en el uso de las velas. ¿Qué pasa? El espiritismo viaja a América, viene a América, y se instaura, claro, ante el esclavo, ante el indio y ante el negro, era un animismo. Claro, y además no tenía esta cuestión de el dogma religioso de la religión en sí mismo, ¿no? Y muchas veces los centros espiritistas fungían de medios de lugares de sanación. Entonces también hubo una necesidad que fue cubierta ahí y de educación. El centro espírita siempre educó. ¿Qué pasa? Los centros espiritistas muchas veces, manejados por señores burgueses de la época, eran un poco críticos de los negros, de los esclavos. O sea, en algunos centros, a pesar de todo, había como una cierta cosa media snob, media elitista. Sí. Entonces, ¿qué Sí, pasó? un poco en los textos de Kardec se da esta cuestión medio de todo el tiempo, dice, bueno, los brutos, la diferencia, ¿no? Como siendo Las muy razas menos críticos. avanzadas, dice en un momento, es como Sí, sí. Bueno, también es hijo la de su época. época, ¿no? Hay que entender siempre, en cualquier práctica espiritual y religiosa, hay que entender el contexto en el que se desarrolla. Sí, sí, sin duda es hijo de su época y en algunos textos, por ejemplo, en algunos textos espíritas, algunas sesiones, se comenta que cómo un espíritu elevado podría elegir manifestarse bajo el yugo de la esclavitud. Eh, Bueno, no sé. Lo que pasa es que estas doctrinas vienen también a acompañar al negro, al indio, en un culto a la ancestralidad que a veces era perdido. Hay múltiples razones por las cuales los indios y los negros se acercaron al espiritismo. Lo que pasa es que lo hicieron a su manera. Entonces, la cercanía con las prácticas espiritistas se dio también con una cercanía con las prácticas afro-indo-americanas, y por lo tanto se dan corrientes nuevas y religiones nuevas de corte espiritista. Por ejemplo, la Umbanda, por ejemplo, el espiritismo cruzado, que nace en Cuba y que aúna la doctrina espírita con algunas técnicas y prácticas del afro. Así que Por si eso no es. había suficiente sincretismo, había que sumar algo más. Es más, muchas veces en las misas, o sea, no se le canta directamente a los orillás en los contextos espiritistas cruzados, pero se le canta, por ejemplo, a sus sincretismos. Entonces, a San Lázaro se le canta una barbaridad. San Lázaro es Ovaluayé, o Abaluayé, que es el orilla de la cura. O se le canta a las Mercedes, que es el sincretismo Batalá. Eh, pero bueno, el contexto espírita, tanto tradicional como cruzado, que muchas veces los espiritistas clásicos no les gusta que hablemos de espiritismo cruzado, que es como. Claro. De hecho, en Brasil cohabitan ambos, ¿no? El espiritismo tradicional kardecista, más de la mano de personajes como Divaldo Franco, Chico Chico Javier, Javier. Uh-huh. y a su vez el espiritismo cruzado. Sí, la Umbanda, podemos llamar espiritismos criollos a todas Sí, esas manifestaciones. Eh, Conviven, a veces se llevan mal, a veces se llevan bien. Los criterios son a veces que la Umbanda es un poco fetichista para el espiritismo, ¿no? Como que usa muchos instrumentos, muchas cosas. Yo sigo una medium muy famosa, que la amo, es una de mis inspiraciones, que se llama Mayra Rocha, que fue pastora evangélica antes, y ella habla de la humanidad y dice, mirá, los fundamentos son los mismos, creemos en una humanidad que vaya hacia el progreso y hacia la luz. Mientras se respete eso, el contexto, claro, el resto son cuestiones de superficie, nada más. más humanas incluso. Ella dice en un momento, mirá que los espíritus se van a preguntar entre ellos de qué religión vienen, cuando tienen el mismo fin y la misma vocación, que es ayudar a los vivos. Y un poco tiene razón. Sí, sí, cierto. Como no olvidarse siempre en cualquier práctica cuáles son las bases, ¿no? De la Ujú, práctica, las aspiraciones, los objetivos ujú. y demás, ¿no? ¿Y cuál sería un poco todavía no nos contaste igual cómo llegaste vos, Y ahí me acordé. el mismo cruzado? Si querés empezar por ahí y después sigo con las preguntas más de índole Fue, filosófico o fue breve teológico. en realidad, porque nos alejamos un poco de la dinámica de la casa de Batuque de Candomblé, de Candomblé,
y porque antes habíamos tenido como una circunstancia con la casa de Batuque, bueno, como problemas ahí de relacionamientos humanos. Yo estaba aún en mi progreso en el candomblé cuando me topé con Hugo, Hugo Alexis, que Tocayo. no tiene nada que ver, él es cubano y músico, pero em, nada, que de alguna manera nos abrió sus puertas, nos invitó a una misa. Ese hombre en realidad lo había conocido mi madre por un contacto que no tenía nada que ver con la práctica espiritual. Nos llevó a misas y empezamos a tener ese contacto. La verdad es que yo sí aprendí, yo sí escuché, yo sí participé de misas, pero el espiritismo cubano no se da tan orgánicamente como una casa como la que tengo yo hoy, de todas las semanas hay doctrina. A veces es un poco te hago la misa y vos te vas arreglando y cuando vos querés me llamás y hacemos misa. Ok, No está tan organizado. Entonces las prácticas eran un poco esporádicas, muy propiciatorias, pero muy esporádicas. claro, el Eh, culto público, digamos, o el la culto misa público. pública. Claro, después uno en su casa atiende su altar, su bóveda, reza, eso sí, siempre. Pero el culto más socializado es un poco más esporádico. Entonces yo aprendí, me formé, mi mediunidad se encauzó mucho más que la humana, simplemente porque el contexto era distinto y a mí me resonó más, y me quedé en el espiritismo cruzado, mientras todavía proseguía mi estudio del candomblé. eh, E incluso yo siempre fui muy curioso, así que esto pasó cerca de los 15, 16 años. Yo a los 14, 15 visité durante 2 meses una escuela científica Basilio, o sea, yo era muy del popurrí. Yo fui decantándome por el espiritismo y lo sigo haciendo, sigo teniendo procesos en relación a eso. Eh, pero bueno, después de varios años de práctica, mi espíritu guía me dice, che, podrías empezar a abrir un centro, a trabajar con gente, porque no hay un estatuto claro dentro del espiritismo cruzado de cuándo tenés que abrir un centro, cuándo podés. No es como en otras religiones. Eh, mi guía dijo eso y se fundó la casa, Punto de Luz, y automáticamente empezaron a venir personas a estudiar y a practicar conmigo, y así se fundó Punto de Luz. O sea, Eh, fue influencia espiritual, fueron tus guías los que te fueron como direccionando hacia ese lugar y te dijeron, mira, che, mira, se necesita esto, ¿por qué no abrís un centro y le das la posibilidad a las personas sí, porque yo venía a haciendo experimentar el atenciones, concepto? lecturas, sanaciones, como venía Claro, trabajando con ellos, incluso más que con los orillas. Eh, y, y la idea fue como, che, ¿y si le damos un poco más de orden a esto, si lo estructuramos? Así que después de 5 años de estudio y de práctica, se fundó Punto de Luz, gracias a la astralidad que me regía en ese momento, que era José, un guía se llama José, que le dio pase a uno que se llama Pedro, y ese fue el espíritu que dio nombre al espacio de Punto de Luz. interesante, Ujú. interesante esto. El espiritismo también es monoteísta, ¿no? En su concepción religiosa, ¿no? En su concepción espiritual. El espiritismo incluso hasta podríamos llamarlo cristiano. Claro. Y Eh, porque tiene una base, de hecho creo que Kardec considera el espiritismo como la tercera revelación, me parece. es que la base es seguir los ejemplos de Jesús. Y las canciones espiritistas de espiritismo cruzado, muchas son súper bíblicas, con la Virgen María, con Jesús, con los apóstoles. Pero convive ese rasgo afro de me fumo un tabaco, hago un sahumado, uso hierbas, que el espiritismo clásico no tiene. Me Claro. parece que yo me quedé en el espiritismo después de hacer ese periplo, que antes me daba un poco vergüenza contarlo, de che, practiqué y coqueteé con muchas cosas, porque a pesar de todo esto yo también estudiaba magia europea mientras hacía todo esto. Era un chico muy hiperactivo. Em, Porque hay una simplicidad en el acto del culto del espiritismo cruzado sin abandonar ese aspecto más telúrico, más folclórico, que me llena un montón de la humildad de la práctica, más allá de la caridad y de asistir a otras personas.
A mí es lo que más me llena. Entonces, eh, me quedé ahí por eso. Porque me di cuenta que muchas de las cosas que yo hacía en mi vida no eran necesarias para que yo esté mejor. Y me quedé ahí. Obviamente que amo mis orillas, pero por un tema de respeto y de que yo no mato animales, ya no inicio más a nadie porque sería faltar el respeto a la tradición. Claro. Sí, mantenés, digamos, tu culto privado y tus atenciones privadas Exacto. para vos como parte, honrar parte de ese camino, ¿no? Yo creo que a veces también tenemos la idea o la noción de que el camino espiritual es uno, único y uno solo, y que siempre desde que empezamos tiene que ser el mismo sin variantes, o cada vez profundizar más en lo mismo. Y bueno, hay personas que se les da así y encuentran, digamos, en un momento de su vida una práctica y se enraizan ahí. Y después hay otras, digamos, como nosotros, que tenemos una naturaleza más exploratoria, ¿no? Y que necesitamos como ciertas experimentaciones o como coquetear con diferentes cosas, coquetear en el buen sentido, no en la cuestión de superficie solamente, de toco y me voy, sino de meternos y vivenciar una experiencia para encontrar, digamos, como nuestra propia base metafísica y aquello que nos dé como esa raíz. Sí, sobre todo las mentes muy curiosas, que tienden más al academicismo en algunos casos, por lo menos en mi experiencia, se da como esta naturaleza más, sí, exploratoria. Y tampoco está mal siempre y cuando se haga desde el amor y el respeto a las prácticas. Yo soy consciente de que yo me acerqué al Batuque y Lumbanda, que los amo y los respeto mucho, pero porque como alguien que crece en una familia católica, va a la iglesia, ponele. Bueno, quien nace en una familia batuquera va al templo. Claro. No, y aparte también yo creo que tiene que ver con la accesibilidad de ciertos conocimientos también. Yo mis primeras prácticas espirituales, mi primera práctica espiritual fue el budismo, es algo que llevo en mi corazón, el budismo tibetano. Incluso tuve la posibilidad de hacer empoderamientos y puyas con un maestro, pero un maestro que hablaba a gatas español, o sea, hablaba un tibeto español muy raro. Y hay cosas que no las enseñaba porque dentro de su creencia era, no, si yo las enseño mal porque no sé hablar bien español, genero mal karma. Con lo cual, había secretos que no transmitía o prácticas que no transmitía. Y bueno, digamos que para acá en Argentina es una práctica muy lejana y no son muchos lugares a los que puedes acceder, que tengan una línea de sucesión de maestros. Entonces, llega un momento que ciertas prácticas, fuera del ámbito de lo intelectual, y bueno, se hacen un poco como crípticas, inaccesibles, ¿no? Entonces también creo que lo que a uno le va dando como ese enraizamiento en el camino espiritual también es la posibilidad de poder practicar. Sobre todo cuando uno no decide practicar una espiritualidad New Age, donde todo es igual a todo, donde, ¿viste? Donde todos son solo decretitos y cositas y no como cosas muy superficiales en su práctica, sino que uno se mete con tradiciones más folclóricas, que requieren por ahí más investigación, pero tienen otro jugo también en su práctica. Está Yo, bueno. uh-huh. No, está bueno que uno busque una espiritualidad tradicional, si es lo que le gusta, y que pueda encontrar un lugar, pero también con una mente muy crítica. Me parece que a veces el mundo vaporoso de la New Age hace que muchas de las creencias parezcan lo mismo, y si bien es cierto que muchas apuntan a lo mismo y que está buenísimo que trabajemos todos por lo mismo, los modos, las maneras sí importan, y no es lo mismo hacer registros acálicos que hacer espiritismo, por ejemplo. Claro. Eso No, y aparte también la New Age tiende mucho a desligar los procesos históricos de las prácticas y a globalizar todo y a pensar que todo es para todos o que todo es lo mismo o que todo apunta hacia el mismo lugar. Y en realidad, bueno, no, no es tan así. no es tan así. Hablando un poco de la figura de Dios, ¿no? Como divinidad principal, digamos, como única divinidad del espiritismo, porque entiendo que los espíritus no son divinidades, son espíritus. ¿De qué tipo de Dios hablamos? Cuando hablamos desde el espiritismo, Dios es una fuente de la fuerza universal, que en este caso se llama fluido, y que representa todo lo bueno, todo lo justo, todo lo santo, todo lo bello. El Dios del espiritismo no es un Dios egoico que
no quiero juzgar al cristianismo en el paradigma, pero que manda a matar a su hijo. O sea, no es ese Dios, ¿sí? El Dios espírita es un Dios un poco más impersonal, pero fuente de amor inconmensurable. Impersonal en el sentido de que no tiene un ego, eh, y que de alguna manera representa el principio inteligente de todas las cosas. Así se lo describe en los textos espiritistas clásicos a Dios. O sea, sería una suerte de inteligencia universal. Exacto, se lo describe en esos términos. Sí. Bien. No tanto en Señor Dios de los ejércitos, en términos judeocristianos, por ejemplo. Claro. Ni es un Dios castigador, digamos, en los términos de las prácticas abrámicas o de las religiones abrámicas, ni es el Dios cristiano en su totalidad en cuanto a manda a su hijo, manda en sacrificio a su hijo para redimir a la humanidad. No. De hecho, se cree en la humanidad de Cristo. O sea, se cree que Jesús es una especie de maestro o de protocodificador de la doctrina, digamos, y un gran medium, pero no se cree que Jesús sea emanación de Dios en términos de doctrina de la Trinidad, por ejemplo. Ok. ¿Y dónde quedaría relegado el mal en este sentido? El espiritismo no cree en el diablo, por ejemplo, en el mal universal. El espiritismo cree que el mal es error. Entonces, el mal, esto es así, las almas nacen neutras. ¿Por qué? Porque contrariamente al principio cartesiano, si nosotros nacemos con idea de bien, no progresamos. ¿Qué gracia tiene que el alma progrese si ya sabe lo que es Dios? Claro, te quedas en una zona de confort en la Claro, que no necesitas más perfeccionamiento porque tu alma ya sería perfecta, buena, justa, santa. exacto. Y en realidad las almas nacen sin experiencia y a lo largo de las encarnaciones aprenden. Por lo tanto, si el alma no progresa en su desarrollo, muy probablemente vayan contra el bien. Entonces, el mal es de origen humano y se basa en el error. Cuando los espíritus erran y se alejan de la naturaleza, de todo lo bueno, todo lo santo, todo lo justo, todo lo bello, se vuelven espíritus malos. Si el espíritu se emperra en el mal, dice que está empedernido en el mal. Y pues por eso dice el espiritismo que muchos espíritus que están empedernidos en el mal se los considera demonios. Como que visualmente, incluso, Persisten o toman esa forma, digamos, y claro, persisten. muchas veces como que su periespíritu, su aspecto espiritual se deforma y se ven de esa manera. Entonces, el mal es un error y siempre hay que redimirlo, hay que transformarlo, ¿sí? Porque todas las almas tienen el mismo fin, que es el progreso. Solamente que hay espíritus que están muy endurecidos. Y todo espíritu endurecido, que está empedernido en el mal, es un espíritu que ha sufrido y que ha abandonado la esperanza en un porvenir. Eso es el mal. O sea que la mediumnidad y el espiritismo, o sea, la percepción del mundo espiritual a través de los mediums, todos los practicantes de espiritismo son de alguna u otra forma mediums. Sí, porque la mediumnidad es una habilidad orgánica del alma. O sea, como somos almas encarnadas, espíritus encarnados, el alma tiene un lenguaje propio, que es el lenguaje fluídico, lenguaje de esa energía, entre comillas. Entonces, todas las almas pueden interactuar con otras almas. Por lo tanto, todos son medios. El problema está en que no todos percibimos el mismo espectro y no todos tenemos la misma habilidad mediúmnica. Hay muchas, hay gente que escribe, gente que habla, gente que sueña, gente que cura, gente que dibuja. O sea que todos podemos desarrollar esa capacidad mediúmnica. Constantemente somos mediums sin darnos cuenta. O sea, constantemente estamos influenciados por los espíritus buenos y por los espíritus malos y somos afines a ellos. Entonces, esto que siempre cuento, vos estás batiendo huevos para hacer un bizcochuelo y de repente te acordás de la tía fulanita y le mandás un mensaje, a veces esa inspiración viene de un espíritu guía, viene de un espíritu afín. Lo que hace el medium es volver ostensible una percepción que constantemente la tenés y no te das cuenta. Bien. ¿Y cuál sería en ese sentido la función de los guías? A mí me llama la atención algo, ¿no? Preguntarte.
Hay personas que de repente, quizás en sus vicios personales o en cómo llevan su vida, eh, no pueden percibir a sus guías o no los perciben, Ujú, ¿no? Pero eso no quiere decir que los guías no estén ahí, ¿verdad? O sea, para el ujú. espiritismo los guías siempre están ahí tratando de acompañar el aprendizaje de la persona, pero digamos que la persona no tiene como esa percepción para poder escucharlos, o incluso por ahí sí, como decís vos, aparece ahí como una percepción filtrada, ¿no? Como por ahí ni siquiera le presta atención. El espíritu guía lo que hace eh, es eso, guiarte. Muchas veces las personas piensan que el espíritu guía es como una olla de oro que vos le pedís, es un duende y te da. Y el espíritu guía no tiene la obligación de darte nada excepto apoyo. Entonces, el guía es un espíritu que te ayuda a perseverar en el bien mientras él aprende algo al comisionarte, al guiarte. El espíritu espíritu guía es un espíritu en vías de la iluminación, del progreso, que necesita aprender por medios no materiales. O sea, ya no necesita el cuerpo para aprender, pero tiene que seguir aprendiendo. Hay guías que son espíritus puros, pero no es lo común. O sea, espíritus que ya han terminado su desarrollo espiritual, cercanos a los ángeles, entre comillas. El guía está ahí y más allá de que no hagas espiritismo, el tipo o la mina te van a asistir en lo que necesites, sobre todo en el mejoramiento humano, no tanto en, ay, por favor, tráeme un trabajo nuevo. Pero sí se le puede decir al espíritu guía, me ayudas a entender, a comprender cuáles son mis oportunidades? ¿Me das claridad para que yo pueda razonar? ¿Me enseñás a despertar en mí la vocación de trabajo y de servicio? Eh, por ejemplo, si soy muy flojo. Claro. Em, Entonces, el espíritu guía hace eso, guiarte en el proceso de desarrollo y en la adquisición del progreso. O sea, básicamente los espíritus en lo que te ayudan es en parte a pulir tu humanidad, ¿no? Si mientras estás encarnado, y en parte a entender, ayudarte a entender cuáles son tus desafíos personales. En esto Correcto. de, uy, estoy desempleado hace, no sé, 5 años. Bueno, quizás el guía te ayuda a entender por qué estás desempleado. O sea, no te Ujú. va a ayudar a que obtengas un empleo, pero sí a entender quizás cuáles son los medios personales que te bloquean para alcanzar eso que estás buscando, ¿no? Eso, exacto. No siempre, digamos, es culpa de uno, pero sí está en uno la capacidad, la habilidad para poder salir de las situaciones complejas en las que atraviesa. El guía lo que hace es proporcionarte fe, esperanza y caridad para que vos puedas pasar tus pruebas, dentro del contexto del espiritismo al menos. Eso va a ser guía. El tipo no va a ir a decirle a un oficinista que te contrate. No, no funciona así. Claro. Por influencia espiritual, Claro, contratar. Claro. habla con este. O Es sea, que a sí, veces un poco se da esta cuestión de la relación con las astralidades en general o con las espiritualidades en general, muy del pichuleo, ¿no? Nosotros le sí, decimos pichuleo acá a esto de la negociación o de el querer siempre sacar como una ventaja a algo o que solo sea obtener riquezas materiales, bienes materiales, sin ningún tipo de aprendizaje detrás. ese es el problema. Que muchas veces si vos me haces esto, yo te prendo una vela, como esa coima astral que se hace, va en detrimento de tu propio desarrollo espiritual. Como, hacete cargo. Eh, Muchas veces yo le he pedido a mis guías, che, ¿me ayudás con esto? Y el guía me dice, no, hacete cargo. Entonces me tiene una pregunta así fulminante, como, ¿no pensás que estás siendo un poquito esnovista con esto? Oh, Claro, eh, son- claro, te tira la patada reflexiva. tal cual. Y mis guías son todos muy reflexivos, muy adoctrinadores en términos espiritistas, o sea, que te educan en el progreso. Em, y sí, siempre son ninjas de la ética. Cuando, cuando les pregunto algo que no corresponde, siento un poco no, corregite. Claro. Lo hacen desde el amor, ¿no? Pero es el lenguaje que seguramente yo entienda porque soy un poco terco también. Claro. Sí, es como que de alguna forma hay un trabajo, como en la Kabbalah se habla del tikkun, ¿no? Esto de la rectificación,
En el espiritismo también está esta cuestión de rectificar el alma, ¿no? En ese sentido. Y si todos nos corregimos, el mundo se corrige, que es un poco el Tikkun Olam, ¿no? Es como, si cada uno se hace cargo de su rectificación, el mundo se corrige. Es más, el espiritismo dice que el mundo será un lugar feliz cuando todos los seres humanos se comprometan con su rectificación moral. Bueno, Claro. ojalá pase. Sí, creo que estamos un poquito lejos de Estamos lejos, pero de eso. cada vez somos más. Eso me pone más contento. ¿Y qué es lo que el espiritismo, además de todo esto que hablamos, ¿no? ¿Qué le puede aportar a la vida de una persona el espiritismo, ¿no? ¿Qué es lo que sentís vos que es la mayor aportación que un ser puede obtener del espiritismo? No obtener en términos de ganancia, Sí, sí, sí. de ganancia espiritual, quizás. Está buena la pregunta. Primero te digo las que Kardec dice que son las ventajas. Kardec dice que la primera cosa que se obtiene del espiritismo es la prueba inequívoca de la existencia del espíritu. La segunda es la prueba inequívoca de la existencia de Dios. Y la tercera, la prueba de que hay una vida después de la muerte. Yo te puedo asegurar que no es que yo busque las pruebas, pero las pruebas vienen a uno. Que las cosas, hay comunicaciones espirituales que yo no puedo entender cómo se me dan. Hay confirmaciones. Ayer estaba en un vivo de lectura de doctrina y mientras leía Kardec se me presentó una señora en mi casa. Yo suelo ser muy respetuoso con eso, pero me decía, describime por favor. Entonces yo empecé a decir, es una señora así asada, ascendencia mapuche, parece chilena, escucho como a un hombre con A, en mi cabeza escuché Amanda, y dije, si alguien la conoce, dígame. Y instantáneamente una seguidora de Insta me dice, tengo una ancestra mía que era pintora, que tengo un cuadro de ella que siempre le rezo, que se llama Amanda, y es exactamente como la describís. Y yo digo, ¿qué posibilidad? Yo ni siquiera sabía que esa persona estaba en el vivo, ¿entendés? Claro, Hay claro. unas confirmaciones que decís, qué increíble esto. O en algunas misas, por ejemplo, de una reikista, ella había acompañado a un muchachito a un proceso de defunción, o sea, el chico se murió de cáncer. En la misa le digo, Matías te dice que muchas gracias por lo que le hiciste. Yo ni sabía quién era Matías, no tengo ni idea. Pero estaba el muchachito, lo veía. Y me dice, se puso a llorar y me dice, sí. Me contó la historia de que ella le había hecho como una especie de reiki de cuidado paliativo, ¿no? Claro. Sí, porque si hay algo que refuerza todo el tiempo Kardec, es esta cuestión científica, ¿no? Científico en tanto empirista, ¿no? De poder tener comprobación y no solo fe, no un Pura. dogma de fe puro, sino la comprobación empírica de los fenómenos mediúnicos, espirituales, de post-mortem o de vida después de la muerte y demás. No te quiero robar mucho más tiempo, porque ya hicimos una entrevistaza bastante Sí, ¿no? Se larga y creo se que pasó completa, rápido. por lo menos para que las personas se den una noción o puedan desestigmatizar un poco tanto las prácticas afro, como también conocer un poco más el espiritismo y el espiritismo cruzado, que todavía está muy en el albor del desconocimiento, ¿no? No es una cuestión tan pública ni que se mencione No. tanto. Y si las personas quisieran profundizar, ¿qué espacio pueden encontrar? ¿Cómo te pueden ubicar? Ok. ¿Cuáles son los espacios que existen para profundizar en el conocimiento del espiritismo? A ver, hablo en general y después hablo de mí. Si uno quiere buscar espiritismo en general, espiritismo kardecista, hay millones de centros que existen. Desde la Confederación Espiritista Argentina hasta centros que incluso pueden ser de barrio, que existen, están ahí. Y siempre lo mejor es empezar a leer toda la bibliografía de Kardec, Libro de los Espíritus, el Libro de los Mediums y Oraciones Escogidas. Son 3 libros básicos. También la Constitución Provisoria del Espiritismo. Bueno, hay varios libros que están buenos. Si uno quiere hablar conmigo, tengo 2 instancias. La primera es Insta/TikTok y con el nombre de Vía Estelare me encuentran y podemos charlar. Doy talleres. Igual en la descripción tanto de Spotify como de YouTube, voy a mencionar
Las redes. tus contactos. Gracias. Pueden escribirme por ahí. Hay a veces formaciones como exotéricas, públicas, que pueden venir a escuchar. Hay actividades a veces gratuitas. Siempre hago vivos, casi todas las semanas estoy haciendo ahora de lectura del espiritismo y de doctrina, todos los domingos. Y después, la persona que quiera profundizar en una práctica dentro de una casa espiritista, tengo mi casa. Obviamente que hay un proceso para ingresar, no es así como así. Pero esa posibilidad eventualmente puede existir. Y también me pueden contactar en las mismas redes. Que es un poco eso. Pero siempre lean primero, investiguen, escuchen, no se lancen. Sí. Se me ocurre una última pregunta, ya como para cerrar y no robarte más tiempo, ¿no? Dale. Pensando en esto de la mediunidad. Todo espiritista es medium, pero no todo medium Es es espiritista. espiritista. ¿Qué le aporta al medium que no es espiritista la práctica espírita? ¿No? Porque también hay mucho que se vende como medium natural, como también usar la mediumnidad como una ostentación de poder, de mirá cuánto puedo llegar a saber de vos, o cuestiones medio así, ¿no? La mediunidad es un fenómeno innato al alma. Entonces, el chamán puede ser medium, el mago puede ser medium, el vidente puede ser medium. Ahora, el espiritismo lo que le ofrece al ser es una mediunidad edificante, es decir, que la mediunidad sea una herramienta de contribución a la caridad, al mejoramiento del ser humano y al entendimiento digamos, del ambiente moral, ético, del desarrollo de cada persona. O sea que el espiritismo hace de la mediunidad una herramienta para el mejoramiento. Cuando a veces, en otros contextos, no siempre es así. Bien. Ara, la verdad que fue un placer hablar con Estoy vos. contento. Quedo recontra contento con esta entrevista porque además logré entender un montón de cosas más en relación al afro que por ahí no entendía o no había profundizado, es más difícil acceder y siempre está bueno conocerlas de primera mano. Alguien que fue practicante o sacerdote dentro de la religión y obviamente del espiritismo cruzado también. La verdad que me quedo muy contento. Muchas gracias por haber venido al programa, por acceder a este espacio, por regalarnos algo de tu tiempo, también para darnos a conocer un poco más tus prácticas y estas doctrinas espirituales. Gracias por recibirme. Estoy muy contento y la pasé muy bien. Se hizo súper rápido, así que es una buena señal siempre. Gracias. Gracias por haber sido parte de un nuevo programa de Vigamol. Seguinos para continuar profundizando sobre los conocimientos de la tradición de los pueblos del norte.